Volvemos a empezar. Bienvenidos a todos los que estáis aquí presentes. Gracias por venir. Y a los que nos ven desde Zoom, también un cordial saludo. Ahora no los vemos, los veremos después. Bueno, esta reunión tiene como propósito estar alrededor de nuestro amado Señor Jesucristo. Él está en el cielo, pero el Espíritu Santo está con nosotros y podemos juntarnos como iglesia, como hijos suyos, para escuchar su palabra. Esperemos que sea su palabra y también después que Él escuche las nuestras, cuando le demos gracias especialmente por su obra de salvación, que como siempre recordaremos porque no hay otro camino de venir delante de Dios. Vamos a pedir su ayuda para este tiempo y empezamos. Pues Padre, gracias por la oportunidad que nos das como Iglesia de juntarnos en tu nombre junto a otros hermanos en otros lugares para que tú seas glorificado y alabado por nosotros, admirado al contemplar de nuevo, Señor, juntos tu amor hacia cada uno de nosotros y tu obra de salvación. Gracias por tu misericordia, por todo lo que has hecho ya en nuestras vidas y lo que sigues haciendo y harás en un futuro. A ti la gloria. Amén. Bueno, no sé si me estáis siguiendo los domingos que me toca predicar. Yo estoy tocando un tema. ¿Quién se acuerda? La piedad. Bueno, algunos. Algunos se han acordado, otros no, muy mal. Estamos ya prácticamente al final de este tema. Es una palabra especial que encontramos no en todo el Nuevo Testamento, sino en algunas cartas, ¿vale? Estamos investigando acerca de esta palabra. Llevamos ya unas cuantas sesiones y estamos llegando al final. Hoy será la penúltima y tendremos una más. Vamos a ver los pasajes que nos quedan por ver hoy. Pero antes un apunte textual para los que os gusta el estudio bíblico, y es en relación de que algunas versiones antiguas, la Reina Valera del 60 lo es, ¿no?, que es la que más trabajamos nosotros, hay en algunos textos que aparece la palabra piedad, pero en realidad en el original no está, ¿no? Vamos a ver un ejemplo simplemente de pasada para que veáis a lo que me quiero decir. Si nosotros vamos a la primera carta a Timoteo, capítulo 2, y vamos a continuar con Timoteo, porque ahí es donde aparece esta palabra en otros textos. Primera a Timoteo, capítulo 2, versículos 9 y 10, donde el apóstol Pablo está compartiendo con Timoteo la importancia de cuidar los detalles prácticos de la vida. En este caso se refiere a las mujeres, ¿no? Las mujeres, dice, las mujeres cristianas no se atavíen con ropa ostentosa y con lujos y joyas y entre otros atuendos, sino, dice el versículo 10 en la Reina Valera del 60, que se atavíen con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, ¿vale? Así lo traduce la Reina Valera del 60, pero en realidad en el original no es esta palabra, es otra, es un sinónimo, ¿verdad?, que, por ejemplo, la versión textual, que es la que tengo delante y cuida estos detalles, lo traduce de esta manera: lo que cae bien a mujeres que profesan reverencia a Dios. Esta sería la palabra literal en este caso, por medio de buenas obras. Es cierto que hacer el bien y la reverencia a Dios forman parte de la piedad, ¿vale? El concepto está, no hay ninguna discusión, pero la palabra no. Esa es la diferencia, ¿no? Y entonces, ¿hay algún otro caso? Lo digo porque si alguno está mirando y dice, ¿que te has saltado aquí esta palabra? ¿Vale? Las que estamos viendo en esta serie son donde aparece concretamente la palabra piedad en el original, y son las que estamos teniendo en cuenta en este estudio. Bueno, dicho este tema, digamos, más bien textual, vamos a ir a los textos donde sí aparecen los que tengo para esta mañana delante de vosotros. Así que vamos a ir al capítulo 6 de primera carta a Timoteo y empezaremos leyendo en el versículo 3. Primera a Timoteo, capítulo 6, versículo 3.
dice Pablo, si alguno enseña otra doctrina y no se amolda a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, aquí encontramos la palabra objeto de nuestro estudio, está cegado por la soberbia, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las que resulta envidia, riña, difamaciones, malas sospechas, disputas constantes de hombres de mente corrompida, privados de la verdad, que suponen que la piedad, vuelve a salir aquí la palabra, es un negocio, aunque gran negocio es la piedad con contentamiento. Porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estaremos contentos con esto. Bien, como veis en este texto, en esta porción que hemos leído, aparece 3 veces la palabra piedad. Vamos a ver todos los textos que veremos hoy y luego vamos por partes. Vamos a ir ahora al capítulo 6, estamos en el capítulo 6, pero leer los versículos 11 y 12. Pero tú, Timoteo, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, aquí vuelve a salir la palabra, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. Y el tercer pasaje que veremos hoy es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. 2 a Timoteo, capítulo 3 y versículo 5. Ahora leeremos solamente el texto y cuando lo veamos el contexto. Dice, teniendo apariencia de piedad, aquí vuelve a salir la palabra, pero negando su eficacia. Estos son los 3 pasajes que tenemos para esta mañana, así que vamos a ir a por ellos. Primer texto, 1 Timoteo 6, versículos 3 al 8. Hemos encontrado 3 veces mencionada la palabra piedad, ¿vale? Y la primera frase donde la hemos visto es la doctrina que es conforme a la piedad, versículo 3. La doctrina que es conforme a la piedad. Si habéis seguido estos estudios desde el principio, veréis que el apóstol Pablo lo que hace realmente es reiterar de nuevo un argumento que ha tratado a lo largo de lo que ya he escrito anteriormente. Esto lo veríamos mucho más fácil si ahora cogiéramos 1 de Timoteo, capítulo 1, y leyéramos la carta de forma continuada, ¿no? Porque nosotros lo que hemos hecho es coger los textos donde aparecía la palabra piedad. Pero a estas alturas ya sabemos que para el apóstol Pablo la doctrina es muy importante. Es muy importante esa transmisión de lo que es la palabra de Dios, ¿vale? El contenido de la palabra de Dios. Pero no solamente un conocimiento de lo que Dios ha transmitido, sino también una práctica, porque eso tiene unas consecuencias para la vida del cristiano, obviamente, ¿no? Así que doctrina y práctica están unidas y provienen, y esto es muy importante, sobre todo para el texto que nos queda por ver al final, que ya veréis, es un texto sorprendente, provienen de una misma persona, la persona de Jesucristo, que es la clave de la piedad. Pero eso es para la próxima sesión. Si todo lo que somos y vivimos está motivado por la persona de Jesucristo, seremos realmente, auténticamente cristianos, o demostraremos que lo somos, ¿no? Y, como digo, es un argumento que reiteradamente hemos contemplado, hemos visto, precisamente alrededor de la palabra piedad, en los contextos, obviamente, ¿no? No obstante, en este texto que tenemos delante de hoy, el apóstol Pablo vuelve a la carga otra vez con un argumento que ya ha aparecido, pero con digamos, temas que nos tienen que poner alerta. Primero, porque podría ser un error en el que nos podíamos caer nosotros también, ¿no?
Y segundo, porque estamos rodeados de personas que, como dice aquí, usan la piedad o pretenden usar la piedad como tapadera para ocultar sus verdaderas intenciones. Dos maneras de descubrir esas intenciones. Primera, fijarse en la tendencia de esas personas por las discusiones y las contiendas, sobre todo usando la escritura, ¿vale? El debate bíblico es necesario. Es bueno reflexionar y cuestionar si realmente lo que creemos tiene fundamento bíblico o no. Pero siempre esa doctrina nos tiene que llevar sí o sí a la persona del Señor Jesucristo, a su conducta y a sus sanas palabras, ¿vale? Ese contexto de lo que nosotros conocemos la vida de Jesús, que es poquito, pero es suficiente si está de acuerdo con todo lo que es la revelación de Dios. Y obviamente hemos de llegar a la conclusión de que sí, así es, ¿vale? Claro, no todo está revelado en la Escritura. Esta es otra cuestión, ¿verdad? Tenemos muchas preguntas sin respuestas. Hemos de reconocer que hay muchos temas. Por ejemplo, os voy a poner uno que es típico, ¿no? La cuestión de la escatología, los últimos tiempos. Madre mía, anda que no ha habido discusiones a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cuándo vendrá Jesús? ¿Cuándo? Parece que todo lo que ocurre en el mundo ya es... El Señor está a las puertas, ¿no? Y hay diferentes maneras de explicar los contextos, etcétera, etcétera, ¿no? Diferentes posturas. Y a veces han habido debates ahí muy agrios, ¿no? Entre cristianos, y ¿no? Dices, bueno, pero al final lo importante es el ahora, para cuando el Señor venga, ¿vale? Ya sabremos realmente lo que ocurrirá. Si en esa labor de investigación bíblica el resultado siempre es la contienda, la riña, las difamaciones, las malas sospechas, las discusiones constantes, una y otra vez, ese dato nos debe de poner alerta, algo pasa, ¿no? Quizá estos temas se daban más en nuestro contexto, en España, en el pasado, ¿no? Ahora prácticamente no hay debates doctrinales, que yo sepa de importancia. Hay otros debates prácticos, eso sí, que ponen en cuestión, ¿no? Muchas veces la postura de los evangélicos, ¿no? Bueno, ese sería un factor de alerta, ¿no? Siempre llevando las cosas a la discusión y al debate. El segundo factor es también destacado, y es la importancia del dinero. Siempre el dinero está por delante. Como dice el apóstol Pablo, aquellos que suponen que la piedad es un negocio, o puede serlo. No voy a criticar a otros sectores del cristianismo donde podríamos fácilmente demostrar que detrás de esas grandes organizaciones religiosas hay también grandes intereses económicos o financieros. Por desgracia, en el mundo evangélico también hoy nos encontramos con casos así, con personas, versículo 10, que aman el dinero. Y esta es la cuestión, aman el dinero. Porque el problema no es el dinero en sí mismo, el dinero sirve para lo que sirve, ¿no? Sino el amarlo, el desearlo, en querer ser rico cueste lo que cueste. Y dentro del mundo evangélico en la actualidad se han instalado muchos personajes que pretenden usar la tapadera de la piedad como fuente de ganancia para ellos, en realidad, y mirando sus vidas así se descubre. Sin embargo, nos dice el apóstol Pablo, fíjate, que
La piedad es un gran negocio, lo dice Pablo, ¿vale? Por dos razones. La primera, versículo 8, es que nos lleva a estar contentos con lo que tenemos. Así que, dice Pablo, teniendo sustento y abrigo, estaremos contentos con esto. Si tenemos lo mínimo para vivir, ropa, una casa, estaremos contentos con esto. Claro, esto no quiere decir que no podamos, que no hagamos todo lo posible para mejorar nuestra situación económica. Esto es completamente lícito, pero siempre dentro de la ética y de la dependencia del Señor, ¿vale? Porque reconocemos que todo lo que tenemos, aunque sea un sueldo que dices, oh, bien me lo he ganado, ¿no? Pero aún y así el creyente dice, gracias Señor por el trabajo que tengo y por el sueldo que me han pagado, que a lo mejor podría ser un poquito más justo, ¿no? Claro, y sería interesante también luchar porque sean sueldos justos, ¿no? Este sería el modo de enfocar la administración de nuestros bienes desde la piedad, ¿vale? La segunda razón es la que Pablo da en el versículo 7. Porque nada trajimos al mundo y nada nos llevaremos. Nada, ¿eh? Nada podemos sacar. Yo no sé si te ha gustado alguna vez hacer colecciones de cosas. Supongo que sí. De niños, todos los niños, yo me acuerdo que hacía colecciones de monedas extranjeras. La verdad es que no tuve mucha oportunidad, he conseguido muy poquitas, ¿no? Pero bueno, eso está ahí. Y cuando yo me muera, ahí se quedará, ¿vale? También me ha gustado mucho, eso sí, como cristiano, coleccionar libros de autores que a mí me gustan. Y libro que salía, el libro que tengo en casa. Pero necesitaría una vida más para poder leer todos los libros que he comprado. No me ha dado tiempo, ni me va a dar tiempo. Así que si quieres libros, te puedo regalar unos cuantos. Todo eso se quedará aquí. Y hay quien colecciona riquezas, ¿verdad? Ahí están, bueno, las petroleras, las compañías energéticas que son supermillonarias, pero, oye, quieren más. Las compañías petroleras, yo cuando leo esto me pongo enfermo, ¿no? Porque dicen, vamos a producir menos para que el petróleo sea más caro y así ganemos más. La cuestión es fastidiar a los demás para ganar ellos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo que me ha venido a la mente. Conocemos la historia del hombre rico que contó el Señor Jesucristo, ¿vale? ¿Os acordáis? Lo conocemos como el rico insensato. Está en Lucas, este pasaje. ¿Qué pasaba con este hombre? Era rico. Era un rico de su tiempo. Pero no se conformaba con lo mucho que tenía. ¿Qué haré? Pues voy a hacer reestructuración de mis almacenes, ¿verdad? Para que quepa mucho más y ganar más y más y más. Pero no contó con un factor. Y es que Dios le dijo, esta noche vas a morir. Y todo lo que has amontonado, ¿para quién será? ¿Te lo vas a poder llevar? Lo dejarás aquí. Nada material trajimos al mundo y nada material nos podremos llevar. Nacemos desnudos y nos morimos igual. Pero me vais a permitir corregir al apóstol Pablo, porque aquí se ha olvidado un detalle que él mismo ha dicho. Sí que nos podemos llevar algo. Algo que, como él mismo dice, y como ya vimos en la primera ocasión, algo que tiene promesa precisamente para esta vida que estamos viviendo y para la vida futura. Pregunta de examen. ¿Qué es? Perdón. A ver. ¿La piedad? El 6 que dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Muy bien. ¿Estáis de acuerdo los demás?
Pues sí, aprobados. La piedad, hermanos. Ay, Señor, me parece que tengo que empezar por el principio otra vez del estudio. Fue lo primero que vimos. La piedad tiene promesa para esta vida, como he dicho antes, y para la vida que viene. Ese es el valor de la piedad, ¿vale? Por eso dice el apóstol Pablo aquí que la piedad es un gran negocio, si va acompañada de contentamiento, porque está basada en las promesas de Dios, y Dios sí que cumple sus promesas. Así que hemos visto rápidamente tres menciones: la importancia de amoldar nuestra vida a la doctrina que es conforme a la piedad, no usar la piedad para hacer negocio, sino usarla para el negocio del Señor, y vamos a ver ahora el texto siguiente. Vamos a ir a ver el de 2 Timoteo, capítulo 3 y versículo 5. Luego veremos el otro. Porque está de alguna manera relacionado con lo que estamos viendo hasta aquí. El texto ya lo hemos leído en el capítulo 3, versículo 5, pero vamos a observar un momento el contexto. Y dice en el versículo 1 de 2 Timoteo, capítulo 3, dice, versículo 1, «Sabe esto, Timoteo, que en los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán egoístas, amigos del dinero, arrogantes, soberbios, difamadores, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, cegados por la soberbia». El apóstol Pablo aquí se explaya. Amigos de placeres más que amigos de Dios. Muy interesante esta frase. Amigos de placeres más que amigos de Dios. Y el texto que estamos viendo, teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. Amigos del dinero, amigos del placer, más que de Dios. Y para ilustrarlo, compartiré con vosotros una noticia que salió, creo que fue en junio del 2022. Es una historia verídica que apareció prácticamente en todos los medios de comunicación del mundo entero, o de medio mundo, por así decirlo, ¿no? Es una, digamos, como se dice en docencia, es una historia de manual, porque es clavada a lo que estamos viendo aquí. La noticia decía más o menos así, porque claro, cada medio lo titulaba a su manera, ¿no? Pastora evangélica deja de lado la religión para dedicarse al mundo del erotismo. No sé si leísteis esta noticia. Bueno, pues es así, es así. Sí, vale. Ah, sí, bueno, vale, pero ahora os cuento esta historia. Un poquito. Vamos a dejar al obispo, ¿vale? Que es de otra familia. Vamos a las nuestras, que las nuestras también hay. Algunos datos sobre de esta mujer. Esta mujer tiene 36 años, ¿vale? Es una mujer joven. En realidad, investigando, no era pastora, sino que durante el último año, antes de divorciarse de su marido, esto fue en el año 2019, tenían 3 hijos, y antes de dejar la iglesia, en el último año estuvo colaborando en el consejo pastoral, ¿vale? De una mega iglesia de los Estados Unidos, ¿no? O sea que en realidad no era pastora titular tal como nosotros los conocemos. Esta mujer era muy activa en su iglesia. Realmente tenía un ministerio atrayente, exitoso, y durante toda su vida había estado en la iglesia. Provenía de una familia conservadora, evangélica, de toda la vida, ¿no? Como muchos de nosotros, como yo, por ejemplo. Y
pues siempre se había mantenido en un contexto evangélico, ¿no?, de Estados Unidos, ¿vale? Y algo que sí, ella dice, siempre le había encantado la interpretación, dato curioso. Y ahora, con este cambio, al dejarlo todo, dice que sus sueños se han hecho realidad y que se siente realmente muy feliz con lo que hace, lo cual quiere decir que antes no lo era. Dice literalmente, mi sexualidad es increíblemente sanadora y sagrada. Cuando les doy este regalo a la gente, los bendigo. ¿Vale? Pero hay un dato más, dato importante en lo que estamos viendo. Dice que en un mes, ahora, gana lo que antes ganaba en un año como pastora. Se está haciendo inmensamente rica y popular. Pero fíjate, más de 30 años de vida en la Iglesia, o 20, no sé cuántos seas, colaborando en el ministerio de diferente, claro, no conocemos esa Iglesia, ¿no? Una mujer que tú dirías, esta mujer vaya fe que tiene, ¿no? Cómo nos impacta su ministerio. Qué bien, yo quisiera ser como ella. 30 años viviendo en una iglesia evangélica, teniendo apariencia de piedad. Eso es lo que nuestro texto está considerando. Teniendo apariencia de piedad. No lo hemos leído, en el capítulo 5 y versículo 24 de la primera carta a Timoteo, dice, los pecados de algunos hombres se hacen notorios antes del juicio de Dios, en tanto que a otros, en verdad, los van siguiendo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Bien, vamos al texto de Primera de Timoteo, capítulo 6. He cambiado el orden porque no quería terminar el mensaje con un mal sabor de boca como el de esta mujer. Vamos a ver lo que dice Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, ya lo hemos leído antes, capítulo 6, versículo 11 y 12. Pero tú, oh hombre de Dios, y como esto es para nosotros, también sería tú, mujer de Dios, tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, aquí está nuestra palabra, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, etc. Vamos a dejarlo aquí. Y pero tú viene del argumento que hemos visto al principio, de personas que pretenden vivir de la piedad, no con la piedad, cuyo Dios es el amor al dinero, ya hemos visto. Pero la piedad para el cristiano y la cristiana ¿qué es? Es una lucha constante contra el pecado, es una lucha constante contra la injusticia, es una lucha constante contra la impiedad, contra la incredulidad, contra el odio, contra la impaciencia, en la propia vida, no estoy hablando de otros, en la propia vida, contra la arrogancia, que son los valores del mundo, que son los valores por los que el mundo vive. Pero son valores satánicos, ese es el problema. Dios nos llama a huir de estas cosas y a luchar, porque hay que luchar, hermanos, no es fácil. Luchar para que nuestra vida se caracterice por las características de la piedad, que son la justicia, todo aquello que es correcto delante de Dios, por la piedad que vive bajo la perspectiva de la vida eterna. La vida eterna está íntimamente ligada con la piedad, esta vida y la que viene. Es la misma, vivida en contextos diferentes. Una vida caracterizada por la fe en Dios Padre, la fe en Dios Hijo y la fe en Dios Espíritu Santo. Una vida caracterizada por el amor, como veíamos el jueves en la reunión de oración.
por la paciencia, por la mansedumbre. Y vivir bajo estos valores, como decía antes, no es nada fácil. En medio de un contexto, en medio de un mundo donde imperan precisamente los valores contrarios a estos. Así que es necesario que recordemos que todas y todos somos soldados de Jesús. Es uno de los aspectos que a veces nos descuidamos. Somos soldados. ¿Y sabes lo que implica ser soldado? No solamente vestir la vestidura, la coraza de la fe y hacer desfile. No, no, no. Hay que usarlo. Hay que luchar, precisamente. Hay que pelear la batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo aquí. Y la perspectiva de la vida eterna a la que hemos sido llamados, porque ese es el final, ¿verdad? O el destino, mejor dicho, no el final, será el principio del fin. Ya me voy a liar, vamos a dejarlo así. Nos sirva para vivir esta vida, porque tiene importancia esta vida. A veces creemos que, bueno, aquí vamos a pasar como podamos para el otro lado, pero esta vida tiene su importancia y lo veremos en la última sesión. Para vivir esta vida con intensidad. Esta vida vale la pena vivirla en esta tierra, a pesar del contexto caótico en el que estamos. Pero estamos con el Señor. Vivir esta vida con intensidad y con propósito. Y la piedad habla de estas cosas. Es eso. Vivir ya aquí con la perspectiva de allí. Las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que las sigamos es la mejor opción y elección. Que el Señor nos ayude.